Bueno, para ya ir concluyendo el tema de lo que es planificación de carrera, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la dosificación de candidatos, ¿sí? Porque una vez que yo ya he aplicado las técnicas que mencionamos con anterioridad, he recabado toda la información que tengo acerca de la persona, el puesto y la estructura de la organización, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿sí? Siempre lo que se recomienda es siempre preparar a 3 candidatos. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que hacer en función de la carrera y no de la persona. Es decir, tengo que tener un punto de vista objetivo, ¿sí? ¿Y por qué 3? Porque uno se va a ir antes de ser promovido. Puede que le surja alguna oportunidad mejor en otra empresa o X razón en particular, entonces decide irse. Después, otro puede ser que no llegue a cumplir las expectativas necesarias para el puesto, entonces quede en el camino y bueno, tengo que tener una tercera alternativa. Por eso se habla de 3 candidatos, ¿sí? ¿Qué sucede si hay una mala dosificación de candidatos? ¿Sí? Puede suceder que genere frustración o que genere pérdida de personal. ¿Por qué la frustración? Porque muchas veces uno puede creer que tiene las posibilidades o le hacen creer que tiene las posibilidades para ascender de puesto y en realidad, llegado el momento, no sucede. La frustración puede deberse a 4 cuestiones fundamentales. Primera, puede existir una sobrevaloración por parte de la persona. La persona puede creer que tiene más habilidades, más potencial que las que en realidad tiene. Entonces, en ese caso, habrá que hablar con esa persona, explicarle cuál es la situación de la mejor manera posible y dejar la puerta a futuro abierta para que la persona pueda o tenga las mismas ganas de seguir creciendo dentro de la empresa. Después puede suceder por la creación de falsas expectativas, los rumores. Muchas veces decíamos que una de las desventajas del planeamiento era la filtración de información al comienzo. Bueno, muchas veces por haber una situación de paternalismo por parte del supervisor hacia sus subordinados, puede suceder que exista la posibilidad de quedar un puesto vacante y empiece a generarle expectativas infundadas a la persona. Sí, vos tenés las posibilidades de crecer, seguramente el puesto es para vos porque yo me enteré, porque a mí me dijeron, porque escuché, ¿sí? Y llegado el momento, esa persona no la ascienden, ni mucho menos tiene posibilidades. Entonces allí se crea una falsa expectativa y la persona me gane un frustrado más innecesariamente. Otra puede ser el exceso de capacitación. Cuando no está bien manejado el tema de capacitación, de los planes de capacitación, la persona puede creer que porque se la está capacitando mucho es porque se la va a ascender, a promover un puesto de mayor jerarquía. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Y por último, cuando la persona espera ser promovida a un determinado puesto y se la envía a otro. La persona no lo acepta, lo va a tomar muchas veces de mala gana y a la larga muchas veces la persona se termina yendo. Y otra de las posibilidades es la pérdida de personal. Bueno, con respecto a la pérdida de personal es cuando la persona ya se me va de la empresa, ¿sí? Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque si yo no hago un buen manejo del futuro de las personas, ¿sí? Si yo no hago una buena planificación de carrera, puedo llegar a estar perdiendo personal con potencial, ¿sí? Em, que tenga condiciones y que sume positivamente a mi empresa. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con respecto a la dosificación que yo hago de candidato y dejar siempre bien en claro, ¿sí? A las personas cuáles son las posibilidades que muchas veces no condicen con las expectativas que las personas tienen, ¿sí? Por eso cuando sucede el tema de la pérdida de personal, yo tengo que evaluar las causas, ¿sí? Y ver nuevamente los planes de carreras, ¿sí? Eh, Muchas veces se puede utilizar el tema de la entrevista de egreso, preguntarle a la persona por qué se va,
Entonces allí la persona puede poner de manifiesto cuáles son las razones que lo han llevado a tomar la decisión de abandonar la empresa. Otras causas posibles puede ser también tener bajos niveles de salarios, no ofrecer una estabilidad a futuro y la falta de desarrollo, que la persona vea que hay otra empresa que le ofrece eso y bueno, se me va a terminar yendo. Entonces tengo que tener mucho cuidado respecto a las decisiones que voy a tomar a futuro. Por último, vamos a hablar de lo que son los movimientos o la movilidad interna que se puede dar dentro de la empresa. Sabemos que una vez que yo he planificado todo el futuro de la persona, he planificado toda su carrera, deberé decidir por ahí si la transfiero, si la promuevo, ¿sí? En algunos casos, como decíamos, o bien la persona se va o bien hay que despedirla, o los descensos, que ya vamos a ver que en nuestro país no están permitidos. Lo que refiere a las transferencias implican mover a la persona dentro del mismo nivel jerárquico. Y esto implica que la persona va a seguir cobrando lo mismo y va a tener el mismo nivel de responsabilidades. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser causas referidas a necesidades de la empresa o a necesidades de la persona, por eso hablamos de causas de producción. Por ejemplo, hay una línea que por el momento en que estamos transitando, ¿sí? O por la estación del año, la debemos cerrar. Entonces, ¿qué hago con esa gente de esa línea de producción? Bueno, la transfiero a otra línea de producción, ¿sí? O puede suceder que sean por pedidos de la misma persona. Por ejemplo, un colaborador que solicita que se lo cambie de turno, ¿sí? En vez de trabajar de noche, que lo pasen a la mañana, ¿sí? Por ejemplo. Después pueden ser transferencias de tipo permanentes, cuando la persona se va a otro puesto de trabajo de su mismo nivel, pero ya queda ahí fijo, o puede ser provisoria. Puede ser que esté cubriendo la licencia, ya sea una licencia especial o por vacaciones de otro compañero. Muchas veces, respecto a lo que son las transferencias, puede presentarse algún tipo de resistencia, ya sea del colaborador o del supervisor. Del colaborador, porque ya está adaptado al puesto actual en el que está ocupando, no lo ve como algo beneficioso o que sume a su formación, ¿sí? Entonces no quiere ser transferido, ¿sí? O muchas veces puede haber algún tipo de inconveniente con el supervisor que va a tener en el otro sector o con los compañeros, ¿sí? Y por parte del supervisor muchas veces puede suceder que no quiere que le traigan a un determinado empleado problemas, entonces no lo acepta. ¿Qué pasa con las transferencias cuando son pedidas de manera reiterada? ¿Sí? Hay determinados colaboradores, por ejemplo, que nunca logran adaptarse a su puesto y obviamente al sector en el que están trabajando. Entonces solicitan constantemente que se los transfiera, siempre tienen alguna justificación. Entonces, en ese caso, ya habría que hablar con la persona porque el problema ya no es del sector o del grupo de trabajo, sino de la persona, ¿sí? Hay cuestiones de personalidad que llevan que ese trabajador no logre adaptarse. Bueno, ¿para qué sirven las transferencias? Bueno, muchas veces para corregir errores en la selección, porque como decíamos, hay personas que no se logran adaptar, pero no porque no quieran, sino porque ven que el puesto no condice con sus capacidades, para evitar despidos, ¿sí? O para sacar a los trabajadores problemas de los que hablábamos anteriormente. Las promociones. Las promociones implican que las personas van a ser ascendidas a un puesto de mayor jerarquía, lo que conlleva mayor nivel de salarios, de sueldo, perdón, y mayor responsabilidad. Existe lo que se llama la promoción seca, que muchas veces la suelen aplicar a aquellas empresas que están pasando por una situación financiera complicada. Entonces, llegado el momento, a ese
colaborador le correspondía ser promovido, pero económicamente la empresa no está en condiciones de pagarle un sueldo mayor, entonces se le da la posibilidad de seguir en el puesto que está o ascender de puesto, pero hasta tanto se solucionen las cosas, seguir cobrando lo mismo. Es una cuestión bastante compleja porque va a depender de lo que decida el colaborador. Bueno, y los dos criterios que nosotros hablábamos para promocionar, ¿sí? Que por lo general refiere a los colaboradores que están fuera y dentro de convenios, es en base a la antigüedad y al mérito. La antigüedad es el criterio objetivo y es aceptado por excelencia por los sindicatos, pero no es garantía de idoneidad, ¿sí? Porque la persona, no porque tenga muchos años en ese puesto, es garantía de que sea eficiente. Por otra parte, no incentiva a que el trabajador se desarrolle y busque mejorarse y no atrae al personal capacitado, porque es como que ve, bueno, ¿de qué me vale a mí tener tanta experiencia o haberme capacitado tanto si tengo que esperar tanta cantidad de años para ascender? Y por lo tanto tampoco incentiva a los empleados jóvenes que acaban de ingresar a la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la antigüedad. En tanto que el mérito lo que valora es el esfuerzo, las habilidades, el desempeño que ha tenido la persona, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de planificación de carrera, la planificación de carrera tiene más en cuenta esto, ¿sí? Por eso es que es un criterio más bien subjetivo, ¿sí? Pero no solamente toma en cuenta los años que la persona tiene, sino toda la trayectoria y cómo se ha comportado la persona a lo largo de estos años en la organización. Después tenemos lo que son las separaciones, que implica la desvinculación o ruptura de la relación laboral. Pueden ser por causas temporales o pueden ser definitivas, ¿sí? Está mal escrito ahí la palabra desvinculación. Las temporales pueden referirse a suspensiones, ya sea por acciones disciplinarias o económicas, ¿sí? El tema de suspensiones por acción disciplinaria lo van a ver en la unidad 7. Y por causas definitivas puede ser porque la persona decide renunciar, abandona el trabajo o porque la empresa decide despedirlo. Y los descensos o la degradación está prohibida en nuestra legislación, o sea, yo no puedo bajarle la categoría, o sea, bajarlo del nivel jerárquico y bajarle el sueldo a un trabajador, ¿sí? Porque estaría atentando contra su dignidad como persona. Lo que sí puedo hacer en esos casos, ¿sí? Es enviarlo a un puesto de mínimas responsabilidades, ¿sí? Y esperar que la persona se termine yendo. Esto muchas veces es aplicable cuando tenemos los empleados a los colaboradores que ya no tienen potencial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del potencial, puede suceder que tenga un alto potencial o llegar a un punto que se le llama el techo que la persona tiene y ya no le da para más, ¿sí? Entonces, plantearle al trabajador, bueno, en esta organización ya no tenés más futuro, ¿sí? De manera cordial, ¿sí? Sabemos de que la persona ha ofrecido mucho, pero como que ya no da para más, ¿sí? Entonces, o bien la persona se va a terminar yendo, va a terminar renunciando, o bien se lo puede enviar a lo que se denomina, que lo tienen en la bibliografía como el cementerio de elefantes o vía muerta, ¿sí? Que es un puesto donde la persona va a tener mínimas responsabilidades y donde no va a poder seguir desarrollando nuevas habilidades o capacidades, ¿sí? Muchas veces sucede eso cuando los empleados llegan a un nivel de que están próximos a jubilarse, ¿sí? O también cuando están por ahí frustrados, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto también, por como decíamos anteriormente, el tema de la mala dosificación de candidatos. Bueno, con esto daríamos por concluido lo que es la unidad 4, ¿sí? Todo el resto, por ahí cualquier duda o consulta, nos lo plantean o también tengan en cuenta lo que tienen en la bibliografía, ¿sí? Para ampliar por ahí algunos conceptos que no han quedado por ahí del todo claros.